Vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios. Es un tema difícil, pero queremos que de alguna manera todos nosotros podamos estar a tono con la situación que se está viviendo. Así que oremos, por favor, acompáñenos ahí en casa para que pidamos cada uno por la porción de la palabra de Dios que necesitamos. Es un momento de reflexión y decir, si verdaderamente quiero la palabra de Dios, si verdaderamente estoy dispuesto a pagar el precio. Hermanos, el Señor nos está llamando fuertemente la atención. Tuvimos el tiempo, las oportunidades, y hoy, a fuerza de esta situación, estamos cerrando la iglesia. No sabemos por cuánto tiempo, pero estamos conscientes de que las piedras no van a clamar porque vamos a estar nosotros todavía. Las puertas de la iglesia estarán cerradas, pero nuestros labios, nuestro corazón está agradecido con Dios y vamos a seguir levantando su precioso nombre. No vamos a dejar, no vamos a permitir, por lo menos en esta iglesia, no vamos a permitir que las piedras a nuestro alrededor levanten su voz, porque nosotros no nos vamos a callar. Vamos a seguir bendiciendo, alabando y glorificando a nuestro Dios. Y vamos a seguir compartiendo su hermosa palabra para todos ustedes que abran su página y tengan la oportunidad de estar escuchando la hermosa palabra de Dios. Así que un saludo para todos ustedes, Dios les bendiga, un saludo especial para Mayrita, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Y cada uno de ustedes, hermanos, es importante que entendamos lo que Dios está haciendo. Así que, por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro, acompáñenme a rogar a Dios por su palabra. Dios bendito, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nos acercamos a ti. Tiempos difíciles para nuestra vida, Señor, pero tú sigues siendo el dueño y el Señor de todas las cosas. Tú sigues siendo el amo, en tus manos está el control, y todo esto que está sucediendo no está fuera, Señor, de tu plan maestro. Así que lo agradecemos, levantando nuestra voz, bendecimos tu nombre, te glorificamos y nos gozamos de poder estar aquí, levantando tu precioso nombre, Señor, y compartiendo tu palabra en medio de estas circunstancias, Señor, que ahora, Señor, han venido a nuestra ciudad, a nuestro planeta, Señor, y que están, Señor, de alguna manera tratando de detener, Señor, las tinieblas, están tratando de oscurecer esta situación y llenarnos de ignorancia, de ceguera, de miedos, de temores, pero estás tú, Señor, y nosotros habitamos bajo la sombra de tus alas, bajo la luz perfecta de tu amor, Señor, y a través de tu palabra nosotros queremos tener esa luz que nos ayude a saber lo que vamos a hacer y a saber, Señor, dónde vamos a poner nuestro pie en el siguiente paso que vamos a dar delante de ti, en tu presencia a través de tu palabra. Bendice nuestro corazón con ella. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Padre, bendito seas. Amén. Ciertamente la palabra de Dios nos enseña acerca de este equipo de malignos que se han unido para poder buscar la manera de que ustedes y yo perdamos nuestra comunión con Dios, nuestro caminar con Dios. Lucifer, el falso profeta, el anticristo, con su espíritu moviéndose ya alrededor de nosotros, moviéndose aún en nuestras casas a través de las redes sociales, tratando de imponer una forma, un estilo de vida. Pero yo quiero compartir con ustedes una porción en el libro de Éxodo, capítulo 1. Si tienes su Biblia ahí en casa, vamos
Vamos a buscar el libro de Éxodo. En el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice en el versículo 8 que se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y esto es un poco difícil. Y sin embargo, no es que no lo conociera y que no supiera lo que José había hecho. Simplemente buscó la manera de ignorarlo. No se podía ignorar a José por muchas razones, porque José le dio a Faraón la oportunidad de ser un dios en Egipto. José le dio a Faraón la oportunidad de estar cosechando de cada tierra una porción que se tenía que pagar a Faraón, y eso fue hecho por José. José había comprado para Faraón todos los animales, toda la tierra, incluyendo las personas. Así que era muy difícil que pudiéramos simplemente no conocerlo. Sin embargo, este Faraón tomó la decisión de ignorar todo lo que había hecho José y el pueblo de Israel por el Egipto, y tomaron una decisión. Y él dice en el capítulo 1, versículo 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Quiero entender que esta circunstancia y situación que estamos viviendo a nivel mundial, el temor que el enemigo ha infundido a través de las personas, a través de los medios, a través de la comunicación y las noticias, ese temor que el enemigo está poniendo en la gente no es otra cosa más que el reflejo de su propio temor. Realmente él es el que tiene miedo, y por esa razón está tratando de infundir ese temor en nosotros. Está simplemente tratando de cambiar esta situación para que él pueda estar más tranquilo y nosotros tengamos miedo. Pero la palabra de Dios dice que él estaba preocupado porque el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, es mayor y más fuerte que nosotros. Así que usted y yo necesitamos entender que Dios está contando con nuestra fortaleza como guerreros, como soldados de Dios. El Señor está esperando que ahora nosotros levantemos nuestra voz y podamos hacer aquello que el Señor nos está pidiendo hacer. Que como soldados, ustedes y yo podamos levantar la voz en oración. ¿De qué manera? Miren, hermanos, quiero llevarnos a otra cita, por favor. En el libro de Ezequiel, capítulo 29. Ezequiel capítulo 29. En el versículo 3 dice así la palabra de Dios. Habla y di. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. Así que en este tiempo, en el libro de Éxodo, al que estoy regresando, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice que el enemigo había puesto la máxima fuerza y poder que Lucifer tiene a través de este dragón de 7 cabezas, a través de este personaje con sus 7 cabezas, una de aflicción, una de muerte, una de temor. El enemigo había venido a tratar de menguar la vida del pueblo de Israel. Y dio órdenes acerca de los hijos de Dios, pero la verdad es que él tenía miedo, porque él dice, son muchos, es mayor, y yo quiero recordarles, en la palabra de Dios dice que un tiempo los discípulos del Señor Jesús estuvieron peleando por quién de ellos sería
bien mayor. Y esta palabra significa sumo sacerdote. Entonces, cuando nos dicen que Lucifer estaba pensando que en el pueblo de Israel era mayor, entonces nos está diciendo que el propósito y el plan de Dios para la vida del pueblo de Israel fue como Él lo dijo. Él les dijo a su pueblo: yo quiero que ustedes sean un pueblo de sacerdotes. Dios tenía un plan para este pueblo, así que Lucifer podía ver en el lado espiritual al pueblo de Dios mucho más grande y mucho más fuerte. Vino su temor y entonces él dice: ahorita que los tenemos presos, esclavizados, vamos a hacer 4 cosas para ellos. Así que vamos a ver en una estatura las 4 cosas que Lucifer dijo acerca del pueblo de Israel, que Faraón pronunció acerca de su temor hacia el pueblo de Israel y lo que él planeaba hacer. En esta estatura vamos a poner el número 1 al pie de la cruz en el altar de los sacrificios. El punto número 2 será en el candelero. El punto número 3 será en la mesa de los panes. El punto número 4 estará entonces en el arca del pacto. En estos 4 puntos, el enemigo puso sus planes para derribar, tirar, aplastar al pueblo de Israel. Sin embargo, no lo logró. Veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estas cosas que Faraón quería hacer. Lo primero que dice Lucifer: usemos la sabiduría. Por supuesto, es una sabiduría robada, es la sabiduría de Dios que él tomó, no era su sabiduría, y sin embargo, él dice: usemos la sabiduría para con este pueblo. Seamos sabios para con ellos. Lo primero que dijeron es que no se multipliquen. Que el pueblo de Israel no se multiplique. Que los hijos de Dios no se multipliquen. Así que parte de su estrategia equivocada en este tiempo es cerrar las iglesias para que la gente ya no vaya y no se multipliquen, porque déjeme decirle, hay una multiplicación de los hijos de Dios. El evangelio se está predicando, se está enseñando allá afuera. Hemos salido, hemos ido a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios y la gente está escuchando y se están convirtiendo de una manera especial y están viniendo a la casa de Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, como una estrategia, el enemigo dice: vamos a cerrar sus iglesias y entonces de esa manera vamos a frenar su multiplicación, pero no le salió bien. Qué difícil fue para él cuando se enteró que los hijos de Israel se hacían más y más y más, y mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¡hey! ¿Qué está pasando? ¿Por qué siguen multiplicándose? ¿Por qué sigue habiendo tantos niños? Y las parteras dijeron: las hebreas son robustas. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a su santo nombre. Las mujeres hebreas son robustas, tienen poder, tienen fuerza. No las podemos detener. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por las mujeres en el pueblo de Dios. Gracias a Dios por las mujeres aquí en Getsemaní y cada una de las mujeres que nos están viendo. Quiero decirte, la palabra de Dios dice que eres una mujer robusta y que tienes la oportunidad de engendrar hijos. Amén. Hijos espirituales que busquen, se entreguen y caminen con Dios. Así que el primer punto fue un fracaso para Lucifer. Faraón no pudo detener. Él simplemente dice que no se multipliquen y sin embargo la palabra de Dios dice: entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Es un tiempo de crecer, es tiempo de crecer para la iglesia. Hermano, ahí donde estás, ahí en tu casa, invita a tus vecinos, junta a tus vecinos. Hay muchas cosas que hacer. Tú tienes ahí películas muy preciosas que hablan de la palabra de Dios y que pueden enseñar verdades espirituales. Invita a tus vecinos, invita a gente, no invita a muchos, claro está, no podemos reunirnos muchos, ¿verdad? Pero invita a 1 o 2 de tus vecinos y comparte con ellos la palabra de Dios. Este es el tiempo, hagámoslo
como el Señor nos enseñó a través de su palabra. Cuando las parteras llegaban, los hijos ya habían nacido. Gracias a Dios. Bendito sea su santo nombre. Lo segundo que dijo Lucifer acerca del pueblo de Israel, dice, no sea que viniendo guerra, ellos se pasen del lado de nuestros enemigos. Y, por supuesto, que también falló en este punto. En este punto número 2, el enemigo dice que no se junten con nuestros enemigos, no sea que vayan a venir nuestros enemigos y ellos se pasen de su lado. Pues déjame decirte, la palabra de Dios dice en el Éxodo capítulo 3, versículo 3, 7, ya encontré a mis hijos y descendí para ayudarles. Así que el enemigo sí vino, aleluya, Dios sí llegó. Faraón lo estaba ya viendo, profetizando, ¿y qué crees? Sí pasó. El enemigo de ellos sí vino, encontró a su pueblo y dijo, los voy a hacer libres, los voy a sacar de este lugar. Bendito sea su santo nombre. Así que Faraón falló en este segundo punto, no se pudo llevar a cabo lo que él quería, porque inmediatamente que Dios llegó a su pueblo, el pueblo de Israel, entonces Moisés vino y les dijo, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que vamos a dejar todo aquí, vamos a salir al desierto y vamos a hacer una fiesta para nuestro Dios. Se cayó el segundo punto de Lucifer, no se pudo llevar a cabo. Dice el punto número 3, no sea que viniendo guerra también pelee con nosotros, es decir, no tan solo que se pase de su lado, sino que se hagan soldados valientes, poderosos, guerreros. ¿Ya te diste cuenta? Lo estás viendo en la palabra de Dios. Él tenía miedo de que ustedes y yo pudiéramos hacer el trabajo de guerrear, de pelear y de luchar en contra de él. Sin embargo, el pueblo de Israel fue armado por su Dios. ¡Aleluya! El Señor les dio la preciosa sangre de su Cordero. Les dio un arma poderosísima contra la cual Faraón ni su gente pudieron pelear. Les dio el poder del Espíritu Santo. Les dio las aguas de su nombre. Así que este tercer punto también fue un fracaso para Faraón, porque el enemigo sí llegó y los hijos de Dios sí se juntaron con él y se volvieron guerreros. No había mucho que hacer. Déjame decirte, no era el momento de sacar armas y cortar cabezas. Simplemente la guerra se llevaba en obediencia. La guerra se peleó con obediencia. Ellos tomaron el arma que Dios les había dado y su obediencia de sacrificar al cordero y poner la sangre en los postes, en el dintel de sus casas, fue la obediencia del pueblo de Israel la que les permitió luchar, pelear en contra del Faraón. La palabra de Dios dice, en la casa de los hijos de Dios había luz. Había luz. El Señor estaba ahí. El Señor cumplió su palabra. Ya vi a mis hijos, ya descendí porque estoy viendo sus angustias, sus necesidades. Así que Dios no dejó que este tercer punto en las ideas de Lucifer se llevara a cabo. El cuarto punto dice, y que no se vayan de la tierra. Bueno, en eso estamos, ¿verdad? Amén. En este caso, en el libro de Éxodo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios sí salió. Salieron en un rapto precioso. Lucifer no los podía detener, Faraón no los pudo detener con todas sus estrategias y todo lo que quiso hacer, trayendo a sus magos para pelear en contra de Moisés y de Aarón. No pudieron detener a los hijos de Dios. La Biblia dice que salieron de ese lugar con mano poderosa. Aleluya. Y si ellos no podían, entonces el capítulo 19, versículo 4 del libro de Éxodo dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Así que en la impotencia del pueblo de Israel, ellos se subieron a las alas del águila, poderosa que es Dios,
el abrigo del Omnipotente. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Ellos se subieron a las alas de aquel que todo lo puede. Aleluya, y Faraón y sus tinieblas y su mundo y sus cadenas no pudieron detener a este precioso pueblo de Dios. Él dice, son mis hijos y los voy a sacar de aquí. Así que los tomó sobre sus alas, los puso sobre sus espaldas y entonces voló con sus alas y los llevó de manera sobrenatural. Toda esa noche pudieron bajar y alejarse de Egipto para la gloria de Dios. Así que ni uno de estos 4 puntos que Faraón había propuesto a su pueblo para detener a Israel en Egipto y que siguieran siendo esclavos, ninguno se pudo llevar a cabo, porque Dios, el poderoso y magnífico Dios que usted y yo tenemos, el maravilloso Señor al que estamos sirviendo hoy, fue fiel para bendecir a su pueblo. Solo les pidió algo, tenían que hacer algo. Este Dios maravilloso simplemente les pidió, en el capítulo 12, les dijo lo que tenían que hacer. Estoy en el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será el principio de los meses, este será para vosotros el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, prepárense cada uno un cordero por familia de los padres, un cordero por familia. El pueblo de Israel necesitaba obedecer este mandamiento de Dios. Fue lo único que les pidió. Esta fue su forma de pelear en contra de las tinieblas que se estaban viviendo, en contra de la oscuridad, en contra del poder maligno de Lucifer y todos sus secuaces y sus demonios y sus espíritus. Dios le pidió a su pueblo que tomaran un cordero representando a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a su santo nombre. El Señor le dijo, por familia, y quiero que se encierren en sus casas. Quiero que vayan a sus casas, que maten el cordero, que pongan sangre especial del cordero por fuera, sangre por dentro, y que ahí adentro en su casa puedan comer del cordero, el pan sin levadura. Aleluya, gloria a su santo nombre. Quiero que ahí en sus casas, hermano, esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera, porque estamos oyendo la voz de Dios y obedeciendo a nuestro Señor. Vamos a estar en nuestros hogares, sí, pero el cordero va a estar ahí. Hermano, por favor, no es tiempo de Netflix. No es tiempo de hacer cualquier cosa, esto y aquello, y de sentarse a perder el tiempo en la computadora. Te estoy invitando a hacer eso que Dios le pidió a su pueblo hacer. Enciérrate en tu casa y entonces comparte el pan, comparte el cordero. Coman del cordero, coman del pan, coman de esas hierbas amargas de la situación en la que estamos viviendo, pero con el cordero y con el pan de la palabra de Dios. Les recuerdo que la palabra pan también significa estar de pie. Así que póngase de pie en este momento, sea un guerrero, sea un soldado, ahí con su familia, en su casa. Implemente un tiempo de adoración. Busque la manera de reunirse con su familia ahí. Tome las manos de sus hijos, tome las manos de su esposa, de su esposo, y entonces levantemos nuestra voz y pongamos la sangre del cordero en nuestros hogares. Pongamos por fe la sangre profética de este cordero, porque quiero decirles, hermano, la maldad, el pecado estaba en las calles. Y Dios, en su misericordia, pidió que se reunieran por familias y que pudieran, de alguna manera, ellos comer del cordero. Lo más que pudieran. El Señor estaba pidiendo que pudieran comer lo más que ellos pudieran del cordero. Si acaso, dice, sobra algo para la mañana, lo vamos a quemar. Porque Él estaba pensando que
cada familia pudiera satisfacerse, quedar pleno, lleno con la palabra de Dios. En este tiempo que nuestras autoridades nos están pidiendo que estemos en casa, quiero invitarte a que hagamos esto que el pueblo de Israel hizo y que fue la preparación para irse del rapto. Yo no sé si esto es lo que el Señor está planeando para nosotros y si en unos días más ya vamos a poder reunirnos. No sé nada, pero sí sé una cosa: si ahorita nos están pidiendo que estemos en casa, entonces podemos simplemente, en el nombre de Jesucristo, tener devocionales con nuestra familia, tener tiempos de búsqueda, tener tiempos de oración, tener tiempos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas en Dios que podemos estar haciendo y quiero invitarle, hermano, a que usted y yo podamos hacerlo para la gloria de Dios. Dice la hermosa palabra de Dios que hubo un mandato acerca de Darío. Darío no es que él quisiera hacerlo, pero su orgullo lo llevó ahí, su soberbia lo llevó a ese punto, y entonces vinieron sus gentes y le dijeron que nadie pueda orar en ningún templo, en ningún lugar a otro Dios, que se cierren todas las iglesias y que todos los que oren a Darío. Dice la palabra de Dios entonces que cuando Daniel se enteró de esto, se fue a su casa, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró al Dios del cielo. Aleluya, gloria a su santo nombre. Así que eso es lo que te estoy invitando a hacer. Abre tus ventanas hacia Jerusalén, es decir, abre tus ojos hacia Dios, abre tus ventanas hacia aquel que tiene la respuesta para tu necesidad y para tu problema. Si estás pensando cómo le vas a hacer porque no tienes dinero, porque no tienes trabajo o porque no puedes hacer algunas cosas, entonces habla con Dios. Quiero decirte, Dios pidió que se hiciera así. Y entonces, de esa manera, Él pudo ayudar a su pueblo. No importa lo que vino para Daniel, Dios estaba ahí. No importa lo que vino para este pueblo, Dios estaba ahí y los tomó sobre sus alas. Dice el capítulo 91 del libro de los Salmos: y el que habita entonces en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ese Dios todo omnipotente, todopoderoso, grande y majestuoso. Hermano, te estoy invitando, vamos a seguir transmitiendo, como de que no, la palabra de Dios va a estar ahí, primeramente Dios, y en su nombre vamos a estar aquí compartiendo con ustedes esta palabra. Así que hoy solamente quiero invitarles, si tú vas a quedar en casa, entonces haz lo que Dios le pidió a su pueblo, haz lo que Daniel hizo, simplemente abre tus ojos espirituales hacia Jerusalén, cierra tus ojos naturales, abre tus ojos espirituales hacia ese Dios que tiene el poder de ayudarte y de hacer cualquier cosa, y entonces Él tendrá la bendición y la respuesta a tus plegarias y a tu oración en este tiempo difícil. En el nombre de Jesucristo bendecimos hoy a cada uno de mis hermanos que nos está viendo a través de esta página de Facebook. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos su palabra, la vamos a tener y nos vemos aquí el jueves, primeramente Dios. Ya lo dijo mi esposa, 7:30 de la tarde, nos vemos aquí y vamos a seguir transmitiendo con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, damos gracias por esta bendición, la oportunidad, Señor, de tener tu palabra. Hoy podemos utilizar los medios, Señor, que tú nos has dado a través del internet, Señor, y que este canal se llene, Señor, de tu santidad, de tu limpieza, de tu amor, de tu gracia, de todas maneras, que tu palabra pueda ser transmitida, Señor.